Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque yo tengo un compromiso de aquí a 1 hora y piquito. Sí, profe, sin problema. Métale Dale. nomás, profe. Total, esto se graba y después cualquiera puede subir. Cualquiera puede virar de vuelta. Ya se está grabando. Vamos un poquito. Sí, de tener grabación. Ya se está grabando. Bueno, si todos miran el apunte que tienen ahí, capítulo 5 dice, flotabilidad. Vamos a hablar de lo que es la flotabilidad. Ustedes saben que cualquier cuerpo o puede flotar o se puede hundir, ¿verdad? Y tenemos que saber cuáles son las condiciones para que eso ocurra, para que flote o para que se hunda. Muy bien, entonces como ingeniero tenemos que tener ese concepto, ese conocimiento. Un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Este es el principio de Arquímedes. Arquímedes descubrió esto cuando estaba sentado en una bañera, en una tina, ¿cómo se dice? En una fuente pública, y salió gritando la palabra eureka. Eureka. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez esto, ¿verdad? Como diciendo, ya entiendo por qué, ya entiendo por qué razón. Lo logré, algo así, profe. Exactamente, eureka. Bueno, la fuerza de flotación actúa en dirección vertical hacia arriba, a través del centroide del volumen desplazado, y se define por medio del principio de Arquímedes como sigue. Fuerza de flotación es igual al peso del líquido desalojado, y el peso del líquido desalojado se calcula mediante el peso específico por el volumen desalojado, el volumen del líquido desalojado. Y ahí tenemos las siglas para cada uno de esos términos de la fórmula. FB siempre va a ser fuerza de flotación. Gamma es el peso específico y BD volumen desplazado. El procedimiento para resolver los problemas de flotación acá yo enumeré más o menos los procedimientos. Primero, determinar el objeto para la solución del problema. En segundo lugar, dibujar un diagrama de cuerpo libre del objeto en el fluido. Mostrar todas las fuerzas que actúan. Hay que, como le vuelvo a repetir, el dibujo tiene que hablar. El dibujo tiene que hablar. Métanse eso en la cabeza. En tercer lugar, escribir la ecuación de equilibrio estático en la dirección vertical. O sea, sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0, ¿verdad? En equilibrio. Generalmente se pone hacia arriba las fuerzas positivas. O sea, las fuerzas positivas van hacia arriba. No hay ninguna ley, no hay ninguna ley eso. Así que les aclaro, si ustedes van para abajo, hay que ser coherente con el criterio que ustedes eligen. Yo normalmente hacia arriba voy positivo. En cuarto lugar, resolver para lo que se quiere. Si vos querés calcular la fuerza, querés calcular el peso, querés calcular el volumen, el peso específico, hay que tener presente. La fuerza de flotación se calcula mediante la fórmula que está más arriba. El peso de un objeto sólido es el producto de su volumen por su peso específico. En tercer lugar, un objeto cuyo peso específico es mayor que el del fluido tiende a flotar. Es menor. Eso me pareció extraño luego. Leí mayor, pero es menor, dice acá. Un objeto, vuelvo a repetir, C. Un objeto cuyo peso específico es menor que el del fluido, ese objeto va a flotar, debido a que el peso es menor que la fuerza de flotación. Y un objeto cuyo peso específico es mayor que el del fluido, ese tenderá a hundirse.
porque el peso es mayor que la fuerza de flotación. La flotabilidad neutral ocurre cuando un cuerpo permanece en una posición dada donde sea que se sumerja en un fluido. O sea, el peso es igual a la fuerza de flotación. Correcto. Vamos a seguir y ahí tenemos un pequeño problemita como modelo y para ir entendiendo los conceptos de flotación. Un cubo cuyas aristas miden 0,5 metros está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86,9 kilonewton por metro cúbico. Determinar la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cubo en equilibrio completamente sumergido en el agua. Y en segundo lugar, en mercurio. Muy bien. O sea, primero en el agua y segundo en mercurio. Fíjense que yo elegí este ejercicio bien didáctico. ¿Por qué hago primero en el agua y después en el mercurio? La gravedad específica del mercurio es 13,54. Ese es un dato. Ustedes ven en el dibujo el cubo sumergido. Ustedes ven el cubo en el centro de gravedad. Tenemos, ¿verdad? El peso W. De abajo para arriba la fuerza de flotación y de abajo para arriba la fuerza externa que lo soporta. Vamos a ver por qué va hacia arriba o por qué tiene que ir hacia abajo. Con la suposición de que el cubo no permanecerá en equilibrio por sí mismo, se requiere de alguna fuerza externa. El objetivo es encontrar esa fuerza en magnitud y dirección, o sea, hacia arriba o hacia abajo, para que el cubo esté totalmente sumergido, ¿verdad? W es el peso del cubo, es hacia abajo, en el centro de gravedad. FB es la fuerza de flotación hacia arriba, a través del centroide, del volumen desplazado. Y FE, que se aplica externamente, en realidad no se sabe con certeza si es hacia arriba o hacia abajo. No podés de buena primera saber si tiene que ir para arriba o tiene que ir para abajo. ¿No es cierto? Sin embargo, la experiencia nos puede ayudar. Si nuestra selección estuviera equivocada, el resultado nos va a dar la indicatoria. O sea, el resultado nos va a dar si está bien o está mal supuesto. Muy bien. Y ahora vamos a resolver el ejercicio para darnos cuenta por qué y hacia dónde tiene que estar la fuerza externa. Muy bien. El siguiente paso. Fuerzas verticales, 0. Y yo pongo la ecuación de acuerdo al dibujo que yo supuse. Yo supuse la fuerza externa hacia arriba. Ojo con eso. Yo supongo la fuerza externa hacia arriba. Por eso, la fuerza de flotación más la fuerza externa menos el peso va a ser 0. La fuerza externa entonces va a ser el peso menos la fuerza de flotación. Muy bien. Primero calculamos el peso. Gamma del bronce por el volumen total. Entonces el peso va a ser 10,86. Porque gamma del bronce es 86,9 y el volumen total es 0,5 al cubo. Muy bien. El cálculo de la fuerza de flotación. La fuerza de flotación es gamma del fluido por volumen desalojado. El volumen desalojado va a ser el mismo porque está totalmente sumergido. Y gamma del fluido es 9,8 porque esto es agua. Entonces la fuerza de flotación es 1,23. Finalmente la fuerza externa es 10,86 menos 1,23 me da 9,63.
El resultado positivo nos dice que la suposición de la dirección de la fuerza es correcto. Quiere decir, atiendan bien, que si yo ese bronce largo en el agua, al instante se va a ir hasta el fondo, se va a hundir. Por lo tanto, para mantenerlo sumergido, lo voy a sostener con una fuerza hacia arriba. A lo mejor le cuelgo de un alambre o de un hilo. Y la fuerza estoy haciendo hacia arriba. Le ayudo a la fuerza de flotación. ¿Comprendido? Muy bien. Vamos al caso B. O sea, cuando lo tengo que sumergir totalmente en mercurio. Vamos a ver qué pasa cuando voy a sumergir en mercurio. Cuando el cubo está sumergido en mercurio, el objetivo es el mismo. Entonces, pongo la misma fórmula, porque yo no soy ningún mago, tengo que calcular la fuerza externa. Si sale positivo, está bien supuesto, y si sale negativo, está mal supuesto. El peso del cuerpo va a ser el mismo que el caso anterior. Ahora, la fuerza de flotación va a cambiar, porque el fluido es diferente. Gamma del mercurio por volumen. Y gamma del mercurio es la gravedad específica por el peso específico del agua. Por el volumen, que es el mismo para que tiene que estar totalmente sumergido. O sea, 0,5 al cubo. Entonces la fuerza de flotación me da 16,60. Por lo tanto, la fuerza externa es 10,86, que es el peso, menos 16,60, que es el empuje, me da una fuerza externa de 5,74. El signo negativo de la solución significa que la dirección que se supuso para la fuerza externa está equivocado. ¿Comprenden? O sea, una observación. El peso específico del bronce es 86 y el peso específico del mercurio es 132. Debido a que el peso específico del bronce es menor que el peso específico del mercurio, sin una fuerza externa que lo impidiera, el cubo va a tender a flotar. Por lo tanto, la fuerza externa sería hacia abajo para mantenerlo en equilibrio debajo, o sea, totalmente sumergido en mercurio. O sea, hay que empujar hacia abajo para que se sumerja totalmente. Ya ven cuál es la diferencia, por qué en agua y después en mercurio, para saber hacia dónde va la fuerza externa para mantener en equilibrio. Evidentemente, un cuerpo que flota en la superficie, evidentemente para que haya equilibrio no hace falta ninguna fuerza externa. Ahí directamente el empuje hacia arriba y el peso hacia abajo son iguales. Por eso flota. ¿No es cierto? No hay fuerza externa. Bueno, el siguiente problema sirve para poder determinar, vamos a leer y vamos a ver a qué se refiere. Cierto objeto de metal sólido tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen por medios geométricos. O sea, un cuerpo enquilombado, un cuerpo bastante enquilombado, cuyas medidas es difícil de medir su volumen. Se utiliza el principio de flotabilidad para encontrar su volumen y su peso específico. En primer lugar, se determina el peso, que resulta ser 60 libras fuerza. Eso se mide el peso del cuerpo en una balanza afuera. Luego, con un arreglo similar al que se muestra en la figura,
¿verdad? Se encuentra que su peso aparente es 46 libras fuerza. O sea, dentro del agua, ese cuerpo irregular pesa 46,5 libras fuerza, mientras se haya sumergido en el agua. Entonces, fíjense ustedes, el paso siguiente consiste en trazar un diagrama de cuerpo libre que se ve al costado. La fuerza externa, el peso y la fuerza de flotación. Se sabe que el peso es 60, que la fuerza externa es 46. La fuerza externa es lo que yo pesé, peso del líquido desalojado, dice. Entonces, la sumatoria de fuerza vertical, vamos a poner la ecuación que ya conocemos, y nuestro objetivo es encontrar el volumen del cuerpo. Por lo tanto, fuerza de flotación va a ser gamma del fluido por volumen desalojado. Gamma del fluido es el peso específico del agua, es 62,4 en inglés. Gamma del fluido por volumen más fuerza externa menos el peso es igual a 0. Esa es nuestra ecuación. Y de ahí despejamos el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo va a ser el peso menos la fuerza externa sobre gamma del fluido. Sustituyendo todos los valores, tengo el volumen, que era difícil de medir por medios geométricos. Y ahora, una vez que yo conozco el volumen, puedo calcular el peso específico de ese material. Gamma. O sea que gamma va a ser el peso dividido su volumen. Y eso va a ser gamma. Ya ven, se puede utilizar la flotabilidad para medir el volumen de un cuerpo. Correcto, el volumen de un cuerpo. Muy bien. Pueden hacer, cualquiera de ustedes puede hacer la misma experiencia. Pongan una balanza bajo el agua y ustedes zambullen y se van y se pisan encima de la balanza, para saber cuánto pesa dentro del agua. Evidente va a ser menos, ¿verdad? Muy bien. El siguiente problema es aplicación de esto que acabamos de ver. Un cubo con arista que mide 80 milímetros está construido de un hule. Hule dice el dicho, ¿verdad? Está construido de hule espuma y flota en el agua con 60 milímetros de su cuerpo bajo la superficie. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para sumergir por completo en glicerina, que tiene una gravedad específica de 1,26. Por lo tanto, la situación se presenta de la siguiente forma. Si miran ustedes el primer dibujo de la izquierda, vamos a tener el peso y la fuerza de flotación. Y se sumerge 60 nomás. 80 por 80 está bajo el agua. Y el 60 nomás es vertical. Para calcular el peso del cubo, paso A, sumatoria de fuerza vertical tiene que ser 0. La fuerza de flotación es igual al peso. Y el peso es gamma del fluido por volumen desalojado. ¿No es cierto? O sea, la fuerza de flotación. Por lo tanto, el volumen desalojado en este caso va a ser 80 por 80 por 60. Porque eso es más lo que desalojó. Milímetros cúbicos. O sea, 384 por 10 al cubo. Milímetros cúbicos. El peso va a ser gamma del fluido, que es 9,81 por volumen desalojado, me da 3,77 newton. Ese es el peso y esa es la fuerza de flotación, ¿no es cierto? Sumergido en glicerina. Vamos a ver, en glicerina, sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Vamos a mirar el gráfico en glicerina, el segundo gráfico. Ahí ya sabemos que la glicerina no es agua.
Por lo tanto, ahí tiene que aparecer una fuerza externa. Tiene que aparecer una fuerza externa. Además, dice el enunciado, para sumergirlo totalmente. La ecuación es la que ya conocemos. Fuerza de flotación menos fuerza externa. ¿Por qué yo pongo menos fuerza externa? Porque tengo que empujar, ¿no es cierto? Pero realmente yo no sé todavía si tengo que empujar o no. Menos fuerza externa menos el peso igual a 0. La fuerza externa me da fuerza de flotación menos el peso. Y la fuerza de flotación es gamma del fluido por volumen desalojado. El volumen desalojado ya sabemos que es la totalidad, ya no es más 80 por 80 por 60, porque al estar totalmente sumergido es 80 al cubo, y eso me da 512 por 10 al cubo, volumen total. Y gamma del fluido me da la gravedad específica por el peso específico del agua, me da 12. Ese es el peso específico de la glicerina. Por lo tanto, la fuerza externa va a ser gamma del fluido por volumen desalojado menos el peso, que ya medimos en el caso anterior, me va a dar 2,56 newton. Para sumergirlo totalmente se requiere de una fuerza externa de 2,56 dirigida hacia abajo. O sea que la suposición de que la fuerza esté hacia abajo fue correcta. Fue correcta. Comprenden, ¿verdad? Hasta ahí se comprende perfectamente. Ya ven que el apunte está recontra entendible, recontra fácil, vamos a decir, la palabra que corresponde. Profe, una consulta, en la parte en el primero, el de 80 por 80 por 60, esa parte es lo que me podías explicar. Y 80 por 80 por 60 es el volumen desalojado, porque flota, pues. Pero 60 nomás lo que se hunde y 20 está hacia afuera del agua. ¿Está? Sí, profe, ya comprendí. Gracias. 80 por 80 por 60. Ese Sí, es sí, el sí. volumen desalojado. Ese es el volumen que está debajo. Bueno. Después viene un par de problemas y vamos a entrar en estabilidad de los cuerpos sumergidos. Acá hay un problemita muy interesante. Yo quiero hacer con ustedes esto. Vamos a perder unos minutos, pero vamos a entender bien. Para este capítulo tenemos hoy y la próxima clase. Y la próxima clase. Después ya entramos en energía total de un sistema. Bueno, dice problema. Un cubo de latón con aristas, un cubo, hexaedro o cubo, que mide 6 pulgadas, pesa 67 libras fuerza. Se desea mantenerlo en equilibrio bajo el agua, sujetándolo a una boya de hule, espuma ligero. Si el hule espuma tiene peso específico 4,5, ¿cuál es el volumen mínimo requerido de la boya para poder mantener eso en equilibrio? O sea, para que el cuerpo esté ahí sumergido, pero que no se hunda, que esté ahí, bajo el agua. Ahí tenemos el gráfico. El hule espuma, ¿verdad? Y tenemos los cables y tenemos el latón, un cubo de latón, ¿ok? Muy bien. Fíjense bien el dibujo habla, el dibujo. Imagínense ustedes acá, este es ¿cómo se dice? El diagrama de equilibrio, o sea, todas las fuerzas. El hule espuma tiene un peso. El latón tiene un peso. El latón tiene una fuerza de flotación.
Y el hule también tiene una fuerza de flotación. Entonces, ojo con eso. Ojo. El dibujo tiene que hablar. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a hacer la ecuación. Existe una fuerza de flotación sobre cada uno. El subíndice F se refiere al hule y B al latón. En este caso no se requiere ninguna fuerza externa porque todo eso flota, ¿verdad? Y está ahí en el agua, ¿verdad? El hule espuma a lo mejor saca un poquito la cabeza afuera del agua. Eso ya no sé. Pero aparentemente está totalmente sumergido, al ras del nivel. En este caso no se requiere ninguna fuerza externa. Va a tener un equilibrio estable, ¿verdad? O sea, indiferente para el caso de fuerza de flotación igual al peso. Y vamos a hacer la ecuación. Fuerza de flotación del bronce, del latón, más fuerza de flotación del hule espuma, menos el peso del latón, menos el peso del hule, es igual a 0. El peso del latón es 67 libras fuerza. Ese es dato. Ese ya tenemos, el peso del latón. La fuerza de flotación del latón es gamma del fluido por volumen desalojado del latón. Gamma del fluido es agua desalojada, o sea, 62,4. Peso específico. Por volumen, como sabemos que es un cubo de 6 pulgadas de arista, 6 al cubo. Y eso me da 7,8 libras fuerza. El peso del hule es gamma del hule por volumen del hule. Gamma del hule es el peso específico del hule espuma. La fuerza de flotación del hule espuma es gamma del líquido por volumen del hule. Y gamma sub F es el peso específico del agua. Entonces ponemos toda la ecuación, todos los valores que conocemos. Y acá el volumen del hule es lo único que no conocemos. ¿No es cierto? El volumen del hule. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar la fuerza de flotación del hule. Y al final tengo el peso del hule. Y esos dos está involucrado el volumen. Entonces, resuelvo esa ecuación y tengo el volumen, porque todos los otros datos se nos da, porque el peso específico tenemos que tener. El peso específico del hule, el peso específico del agua, ya tenemos todo. Entonces despejamos de la ecuación y nos da que el volumen del hule tiene que ser como mínimo 1 pie cúbico. Si es menos de 1 pie cúbico, se va a hundir. Y si es más de 1 pie cúbico, va a flotar y el hule va a sacar un poquito, una parte fuera del agua. A medida que agrandamos más la boya de hule, esa boya va a sacar más cuerpo hacia afuera del agua. Comprenden eso, ¿verdad? Ahí dice bien clarito. Significa que si se sujetara 1,02 pies cúbicos de hule al cubo de latón, la combinación permanecería en equilibrio dentro del agua, sin aplicar ninguna fuerza externa. Este es el caso de flotación neutra. Pero como les digo, si aumentamos el volumen del hule, evidentemente va a flotar y el hule va a sacar ya un pedazo de su cuerpo hacia afuera del agua. ¿Está? ¿Qué les pareció? Excelente, profe. Está demasiado clarito pues, para entender bien esto. Demasiado clarito está. Más claro, agua, profe. Así mismo, así mismo. Este es para tontito este apunte.
No te vaya a molestar, no te vaya a molestar. Gracias, profe. Así no, profe. Con diplomacia, ¿verdad? Con diplomacia le digo las cosas. Ay, ay, ay. Ustedes no me hacen reír. Bueno, seguimos. Seguimos. Hasta ahí está maravilla, maravilla. Ahora vamos a ver la estabilidad. Estabilidad de los cuerpos. ¿Por qué los cuerpos no se tumban? La condición de estabilidad para los cuerpos sumergidos por completo en un fluido es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad. El centro de flotabilidad de un cuerpo se encuentra en el centroide del volumen desplazado del fluido. El volumen desplazado del fluido. Y es a través de dicho punto que la fuerza de flotación actúa en dirección vertical. El peso del cuerpo actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad. Por eso es que el centro de gravedad siempre tiene que estar lo más bajo posible. Por eso la casa de máquinas y toda la parte de peso, de mayor peso, va abajo en la bodega. La figura muestra la sección transversal de la forma aproximada de un submarino, con el centro de gravedad C sub G y C sub B el centroide o centro de flotabilidad, en sus posiciones respectivas a lo largo de la línea vertical central del casco. Ahí tenemos la torre de mando y la esfera de la tripulación, ¿verdad? También se muestra el casco con un cierto desplazamiento angular. W actúa verticalmente. W actúa verticalmente. Fíjense ustedes para abajo, en el centro de gravedad, y FB en el centro, y la fuerza de flotación en el centroide. Centroide de la superficie desalojada, o sea, del volumen desalojado. Fíjense ustedes, debido a las líneas de acción de estas dos fuerzas que están desplazadas, crean un par estabilizador que devuelve a la nave a su orientación original, lo que demuestra su estabilidad. O sea que si hay algún movimiento de inclinación, la fuerza de flotación con el peso crea un momento que lo trata de poner otra vez en su posición vertical. ¿Se dan cuenta? Son dos fuerzas iguales y contrarias que están alejados a una cierta distancia. A eso se lo llama par de fuerzas. Y el par de fuerzas crea un momento. ¿Ok? Ese es el momento restaurador del equilibrio. Automáticamente, si se inclina, el peso y la fuerza de flotación crea un momento que lo trata de poner otra vez en su posición vertical. Por eso, cuanto más bajo está el centro de gravedad, mejor. Mejor. Va a tener más flotabilidad, o sea, más estabilidad en la flotación. ¿Está clarito? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver lo que es estabilidad de cuerpos flotantes, no de estos submarinos que están bajo el agua. Flotantes. En la figura A tenemos el casco de una embarcación. Se muestra el cuerpo flotante en su orientación de equilibrio. Y C sub G es el centro de gravedad. Centro de gravedad del peso de la embarcación. Me interesa un comino el agua. Me interesa un comino el agua. El peso de la embarcación. Centro de gravedad.
vamos, se muestra el cuerpo flotante en su orientación de equilibrio. C sub G está por arriba del de flotabilidad, C sub B. Está por arriba. La vertical pasa por dichos puntos y es conocida como eje vertical. Fíjense ustedes, en el centro de gravedad está el peso y en el C sub B está la fuerza de flotación. C sub B es el centroide del área sumergida. Es el centroide del área sumergida. Vamos a seguir leyendo, después voy a pasar al pizarrón y les voy a mostrar. La figura B se gira ligeramente y el centro de flotación, ¿verdad? Donde está la fuerza de flotación, cambia a una posición nueva. Debido a que se modifica la geometría del volumen desplazado. La fuerza de flotación Fb y el peso ahora producen un par estabilizador que tiende a regresar al cuerpo a su posición original. Entonces, voy a dibujar, voy a poner por la otra cámara un ratito. Ahí está. Miren un poco. Bueno, vamos a suponer que por aquí está el centro de gravedad. Vamos a poner un poquito más alto, aquí. Centro de gravedad. Del cuerpo. Vamos a suponer que lleva mucha carga. Todo encimado. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, este es el volumen desalojado. O sea, esta es una sección de la embarcación del volumen desalojado. Y recuerdan ustedes, voy a dibujar acá esa parte. ¿Dónde está el centroide? Y bueno, voy a dibujar, qué sé yo, un rectángulo y un triángulo. Y voy a encontrar el centroide, que posiblemente esté por aquí. Entonces, por aquí ha de estar el centroide C sub B. El centroide de esa área. Del área sumergida, del volumen desalojado. Entonces, aquí en este punto está la fuerza de flotación, Fb. Y en el centro de gravedad está el peso. El peso y la fuerza de flotación. Si esto se inclina, fíjense ustedes, vamos a poner un poquito más. Si se inclina, el centro de gravedad siempre va a estar ahí. Centro de gravedad. Ahí está el peso. W. W.
¿Se dan cuenta? Y miren ustedes ahora, este sería la parte sumergida. La parte sumergida es una sección que el centroide de sumergida va a cambiar de lugar. Ya no va a estar sobre esta línea vertical cuando estaba en equilibrio. Entonces, acá, ¿cómo yo voy a encontrar el centroide? Bueno, a lo mejor hago un triangulito, hago un rectángulo, otro rectángulo y encuentro el centroide. Resulta que el centroide a lo mejor está por acá. Y ahí va a estar centro de presión, fuerza de flotación. El centro de flotación. Y ahí va a estar mi fuerza de flotación. En el centroide de la superficie o el volumen desalojado. ¿Comprendido, verdad? Sí, profe. Maravilla. Maravilla. Así da gusto. Maravilla. Entonces, vamos a seguir leyendo. La fuerza de flotación Fb y el peso ahora producen un par estabilizador que tiende a regresar al cuerpo a su posición original. Muy bien. Fíjense ustedes ahora. Si yo llevo la dirección de la fuerza de flotación e intercepto con el eje vertical de nuestra embarcación, en la figura B, al interceptar esas dos líneas, tengo el MC, dice, y ese se llama metacentro. Para enunciar la condición para la flotabilidad estable de un cuerpo, se define un término nuevo llamado metacentro. Es el punto de intersección del eje vertical cuando está en equilibrio con una línea vertical que pasa por la posición nueva del centroide o centro de flotación cuando el cuerpo gira. Un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Entonces, acá vemos que el centro de gravedad está por debajo del metacentro, o sea que esta embarcación es estable. La distancia al metacentro a partir del centro de flotación es conocida como mv o distancia mv y se calcula de la siguiente forma: momento de inercia dividido volumen desalojado. Volumen desalojado es desplazamiento del fluido, volumen desplazado. Y I es el momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomado en la superficie del fluido. Si la distancia mv sitúa al metacentro arriba del centro de gravedad, el cuerpo es estable. Y ahí nos dice un procedimiento para encontrar la estabilidad. Entonces, 45. Entonces, vamos a mirar bien. Tenemos que saber lo que es momento de inercia. Normalmente en las embarcaciones, el momento de inercia es un rectángulo, ¿no es cierto? Es un rectángulo. Y ese rectángulo es la línea de contorno de la embarcación con la superficie del agua. Entonces, se lo llama perímetro mojado, se lo llama. Entonces, es un área de la embarcación que toca por el agua y esa línea se lo llama línea mojada o perímetro mojado. Entonces, si yo dibujo un ratito. Si yo dibujo la embarcación, vamos a suponer, voy a borrar esto. Si yo dibujo mi embarcación de este porte, ¿verdad? Ahí. Correcto.
voy a tener el centro de gravedad, a lo mejor está por acá. O vamos a poner un poquito más arriba. Ahí vamos a poner. Centro de gravedad. Y acá tengo el volumen desalojado, el centroide, centro de flotación. ¿Verdad? Muy bien. Esta embarcación voy a dibujar así, de frente. Voy a dibujar así. Ahí. Ahí. Vamos a poner. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense ustedes este punto y este punto. Y este punto y este punto. Entonces yo puedo dibujar y esta distancia, así. Sería más o menos el perímetro mojado. Este con este y este que me da el ancho. Este sería el perímetro mojado de la embarcación. Evidentemente yo tengo un eje en este sentido y otro eje en este sentido. Y aquí tengo el mástil de la embarcación, que en algún punto tiene que estar el metacentro. En algún punto tiene que estar el metacentro, que antiguamente los españoles le llamaban el carajo. ¿Estamos? Entonces, como ustedes ven, acá tengo el eje, voy a llamarle XX, y a este le voy a llamar ZZ. Entonces, el carajo está en el eje Y. Acá, la embarcación va a tener un momento de inercia con respecto al eje X. Y va a tener un movimiento con respecto al eje Z. El momento de inercia con respecto a Z es mucho más grande. Por lo tanto, es difícil que se tumbe en este sentido. Pero en este sentido es más fácil que se tumbe, porque tiene menos momento de inercia, menos momento de oposición al cambio, menos momento de oposición al cambio. Cuando hay un viento fuerte, cuando hay una ola muy grande. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Muy bien. Seguidamente tenemos el procedimiento para evaluar la estabilidad de los cuerpos flotantes. Determinar la posición del cuerpo flotante. Segundo, localizar el centro de flotación. Calcular la distancia, algún eje de referencia. Ahí tenemos este procedimiento. Y después tenemos ya un pequeño problema. Yo quiero, hoy les digo, tengo un compromiso, entonces yo les sugiero a ustedes que le echen un vistazo y que para la clase que viene ustedes sepan estas nuevas terminologías. La distancia MB, el momento de inercia. Yo les voy a dar siempre el momento de inercia de la figura que se presenta. Pero quiero que vean ustedes hasta aquí, échenle un vistazo bien hecho para poder no tener problemas en lo que viene. Y lo que viene es muy cortito, pero muy interesante. Muy interesante. ¿Qué les parece? Sin problema, profe. Pero vamos a seguir después el viernes que viene con este, ¿verdad? Claro, claro. Cualquier consulta te hacemos el viernes que viene, ¿verdad? Por WhatsApp también pueden hacer si quieren. Dale, profe. Así que métanle, no vayan a titubear en dejar para el viernes que viene. Lean por el camino. Lean cuando estén de balde, cuando estén sentados en el trono también se puede leer. Muy sencillo, muy
Accesible, pues es la gramática que yo pongo en esto. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. profe.